Vamos a irnos a el Antiguo Testamento, nos vamos a ir hasta el libro de Éxodo, ¿ok? Y vamos a empezar en el versículo 20, en el capítulo 25, donde precisamente Dios le dice a Moisés, unas palabras bien, solamente vamos a ir viendo versículos por versículo, pero en este momento solamente el 8, donde Éxodo 25, 8. Me voy a esperar un poquito, ¿okay? Para que tengan oportunidad, ya lo tenemos acá. Y Dios nos dice, Dios le dice a Moisés, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Qué lindo, qué preciosa esta palabra, porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Pero Él no dijo que Él iba a hacer el santuario, Él quería que su pueblo le edificara un santuario. Y luego leemos en el versículo 9, que no iba a hacer cualquier cosa. Él le dijo a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo vas a hacer. O sea, Moisés no iba a hacer un santuario cualquiera. Él tenía que hacerlo conforme a como Dios quería que él lo hiciera. Y después, si vamos hasta el versículo 40, un poco más adelante, Dios le sigue diciendo, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Sí? Dios quería que fuera hecho conforme a su plan, conforme al modelo que Él había establecido. Dios no quería que le edificaran cualquier cosa, Él tenía en mente algo bien especial. Y Moisés, escuchando estas palabras, él decía, sí, está bien, solamente que hay un pequeño problema. ¿Okay? Porque Moisés sabía que entre el pueblo que Dios le había dado, el pueblo que había salido, no había gente con la destreza necesaria para construir lo que Dios estaba pidiendo. Dios estaba pidiendo algo precioso, pero Moisés se quedó, pero ¿quién lo va a hacer? El pueblo hebreo era un pueblo de ladrilleros, era un pueblo de pastores no aptos para hacer el trabajo de ingenieros, de artesanos, de arquitectos que se requería para ese tabernáculo. Por 400 años eso fue lo único que ese pueblo hizo. Ladrillos, y eran pastores. ¡Wow! Entonces Moisés estaba un poquito pensativo, me imagino, dijo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Okay? Porque si leemos en Éxodo 1, vámonos para Éxodo 1, capítulo 14, nos dice que ellos solamente hacían barro y ladrillo, ¿okay? Que trabajaban en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. O sea, eran personas que no tenían el conocimiento de los ingenieros y el conocimiento para poder realizar esta labor. Eran personas sencillas, como tal vez tú y yo. Él sabía que no iban a poder hacerlo en sus propias fuerzas. Dios quería que Moisés y el pueblo precisamente se dieran cuenta de que eso lo iban a tener que hacer con la ayuda de Dios y no en sus propias fuerzas. La obra que tenían enfrente era muy grande para ellos, muy grande. Así que vamos a Éxodo 31, vamos a estar ahí en el libro de Éxodo, versículo 1 al versículo 6. Y sabiendo Dios esto, le dice a Moisés, Moisés, no te preocupes, yo sé lo que estás pensando, no te preocupes, pero mira, tengo provisión, Dios siempre tiene provisión. En Éxodo 31:1 habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. ¡Wow! Vamos a parar ahí un momentito. ¡Qué tremendo! Porque Moisés tal vez estaba pensando, ¿y quién va a hacer esto? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero entonces Dios le dice, no te preocupes. Yo he llamado a Bezaleel y a él yo le he llenado con el Espíritu Santo y le he dado la capacidad, la inteligencia para que él pueda hacer toda obra que sea necesaria. Y vamos a aprender algo bien interesante en cuanto a Bezaleel. En él me quiero enfocar en esta tarde. Bezaleel, hay 5 cosas que nosotros podemos aprender en cuanto a este hombre. Al hombre que Dios llamó para poder hacer lo que necesitaba ser hecho para edificar este tabernáculo. Lo primero que vamos a aprender de Bezaleel es que fue llamado por Dios. ¿Sí? Nos dice la palabra, leímos en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Entonces, lo primero que vamos a aprender aquí es que Dios le llamó por nombre. Wow. Dios fue el que lo escogió a él. Tal vez si Dios hubiera dejado que Moisés escogiera a una persona de entre todo el pueblo para poder edificar el tabernáculo, yo creo que Moisés nunca hubiera escogido a Bezaleel o algún otro. Porque en la mente de Moisés él pensaba, pues es que esta gente no tiene lo que se necesita, no tiene la educación, no tiene el entrenamiento y el conocimiento para poder realizar una obra tan grande y tan hermosa como lo que Dios quiere y me ha mostrado. Pero entonces Dios llama por nombre a Bezaleel. Bueno, de la misma manera, tal vez si Dios nos hubiera pedido a nosotros la opinión para escoger a los 12 discípulos, yo creo que ninguno de nosotros hubiésemos escogido a los 12 que fueron escogidos, ¿verdad? Eran un grupito muy especial. Imagínense, los que andaban con Jesús. Andaba por ahí un Mateo, un cobrador de impuestos, un hombre que solamente veía el signo de pesos, ¿verdad? Y para él eso era lo más interesante. Traía con él a un Pedro, un señor con un genio y un carácter de cuidado. Traía también por ahí a un Judas, con un caminar dudoso. Yo creo que si Dios nos hubiera pedido opinión, nunca hubiésemos escogido tampoco a esos 12. Pero Dios los escogió de la misma manera que Dios te llamó a ti y que Dios me llamó a mí. Dios nos escogió a nosotros como parte de su equipo para establecer y trabajar en su reino. Al igual que a Bezaleel, al igual que tal vez a los discípulos, yo creo que ninguna persona nos hubiera escogido, ni a ti ni a mí, para formar parte del reino de Dios y para trabajar en el reino. Pero Dios, gracias a Dios, que Él no ve lo que mira el hombre. Pongámonos a pensar cómo era nuestra vida. Imagínate que alguien hubiera pensado, al menos yo, que hubiera pensado que yo un día iba a servir a Dios. Ni por aquí por aquí me pasaba. Pero Dios en su misericordia y en su amor nos ha escogido. Dios no ve lo que mira el hombre. Tal vez algunos de ustedes hubo quien dijeron, no hombre, ese no tiene ya ni remedio, ¿verdad? Borracho es y borracho se va a quedar. Ese, buscar a Dios, no, está más difícil. Y mucha gente tal vez dijo eso de muchos de nosotros, ¿verdad? No tenían esperanza para nosotros, pero gracias a Dios, que Dios no ve lo que ve el hombre. Dios no ve lo que fuimos o Dios no ve lo que somos, sino que Dios ve lo que podemos llegar a ser.
Amén. Dios ve el potencial que hay en ti, el potencial que hay en mí. Amén. Y eso damos gracias a Dios, porque tú y yo tenemos un potencial muy grande. Dios te llamó, no para calentar banca. Dios te llamó porque Él sabe que hay algo en ti que Él puede transformar y puede usar para su reino. Amén. Y al igual que Bezaleel, un día tú y yo estuvimos así como el pueblo de Israel también, viviendo en esclavitud de pecado, viviendo en esclavitud con la manera como nosotros vivíamos, oprimidos bajo la dura mano de la esclavitud en que estábamos. Algunos de nosotros, ¿verdad? Estábamos oprimidos por la esclavitud del alcohol, otros por la esclavitud de las drogas, otros por sexo y pornografía, otros por brujería, hechicería, otros por abuso. Diferentes cosas, pero el Señor nos sacó con su mano poderosa de ese Egipto. Hay quienes estuvieron esclavizados a una falta de perdón, a un odio, a un deseo de venganza, a un carácter, a malos tratos, a un mal carácter, a malas palabras. Cosas que no realmente nos ayudaban a glorificar a Dios. Amén. Cosas que nos esclavizaban, que nos oprimían. Amén. Y así estaba Bezaleel también un día. Él estuvo en esclavitud, pero el Señor vio el potencial que había en él. Y el Señor lo llamó. Y no solamente lo llamó por nombre. Amén. Lo llamó por nombre. En Éxodo 2:24 dice el Señor que Él un día oyó el gemido del pueblo y se acordó de su pacto, el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y así Él también un día escuchó nuestro gemir, escuchó nuestro corazón, cómo estaba clamando por un Dios que tal vez no conocíamos. Estábamos clamando por ayuda porque ya no podíamos más como estábamos viviendo. Y así Él también escuchó nuestro clamor y envió a Jesucristo, su Hijo, para libertarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Amén. Y para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios llamó a Bezaleel y Dios nos llamó y escogió también a cada uno de nosotros. Y si tú estás aquí esta mañana y si tú estás viéndonos esta mañana es porque el Padre te ha llamado. Es porque el Padre está llamando a tu corazón y porque quiere usarte para establecer su reino aquí en la tierra. Él tiene planes y propósitos grandes y especiales para cada uno de nosotros, así como lo tuvo para Bezaleel. Y así como entonces Él le llamó por nombre, Él también nos llamó a cada uno de nosotros por nombre. Él te llamó por nombre. Vamos a decirlo, Él me llamó por mi nombre. Él me llamó por mi nombre. Así de especial somos. Así de especial somos. Que Él no solamente te dice, hey tú, ven. No. Él te llama por tu nombre. Él un día dijo, Olga, ven. Y a esa voz nadie puede resistirse. Y aquí estamos, amén. Aquí estamos cada uno de nosotros. Así fue como también Bezaleel fue llamado. La segunda cosa que podemos aprender de Bezaleel es que el trabajo que Bezaleel iba a hacer estaba fuera de su habilidad o destreza. Cuando Dios llama a Bezaleel, Bezaleel no sabía hacer nada. Él no podía hacer ese tabernáculo y esas obras tan hermosas que Dios quería que se hiciera, esas esculturas, todo el mobiliario, todo lo que iba a hacer. Él estaba fuera de su habilidad y fuera de su destreza. Y déjame decirte, Dios no nos llama porque estamos listos y preparados para el ministerio. ¿Ok? Dios no solamente te va a llamar cuando hayas terminado el seminario. No. O porque has terminado un seminario o porque has estudiado.
Es importante prepararse, sí. Pero tenemos que aprender que Dios no nos llama porque pensemos nosotros que estemos listos. Bezaleel no sabía hacer nada más que ladrillos. Los hacía muy bien, pero eran ladrillos. Cuando el Señor nos llamó a servirle, por ejemplo, al pastor y a mí, nosotros nunca pensamos que Él quería que nosotros fuésemos pastores. Cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, nosotros queríamos servirle, pero no como pastores. Nosotros queríamos servirle ayudando al pastor, tal vez, no sé, lavando baños como lo hicimos, ¿sí? Atendiendo a la gente como mujeres como lo hicimos, pero jamás pensamos que Dios nos quería como pastores. Y cuando el Señor nos llamó al ministerio, nos llamó a venir como misioneros, nuestro enfoque era: vamos a apoyar a un pastor, vamos a ir a una iglesia, no sé cuál, pero nosotros sentíamos el deseo de apoyar a los pastores. No teníamos idea de lo que el Señor tenía para nosotros. Y me acuerdo que en una ocasión, cuando estábamos allá en Monterrey, en un congreso de misiones, y el predicador, la persona que estaba, el evangelista, dijo: ¿cuántos de ustedes, hizo la pregunta y dijo, ¿cuántos de ustedes sienten el llamado de Dios para servirle a Él, pero se sienten que no están listos? Y muchos levantamos la mano. Y luego dijo: esos que levantaron la mano, que se pongan de pie. Nos pusimos de pie. Y dijo: esos están listos para ir a servir. Y nos quedamos nosotros viendo y dijimos: ¿what? Y dijo: sí, estás listo. Porque lo que Dios quiere no es que dependamos de nosotros y nuestra capacidad, sino que dependamos de Él. Amén. Que dependamos de Él. Y tal vez así se sintió Bezaleel. Tal vez así se sintió. Y él dijo: yo voy a hacer todo eso que Dios que quiere que haga, pero si en mi vida lo he hecho. Y tal vez muchos de ustedes, cuando están en la iglesia, les pedimos hacer algo, le dicen: hermano, ¿quieres pasar a orar? Pero yo nunca he orado. Hermano, ¿quieres ayudar de ujier? Pero es que la gente, hermano, y nos sentimos inadecuados. Pero es ahí donde Dios quiere entrar en tu vida. Recuerda que la palabra dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Bezaleel obviamente era un hombre que no conocía nada, que no sabía. Pero entonces dice la palabra que Dios le llena de su Espíritu Santo. Lo capacita. Lo capacita. ¿Por qué? Porque el trabajo que él iba a hacer era un trabajo que estaba fuera de su habilidad humana y de su destreza. Dios no quiere que dependamos de nuestra capacidad. Dios no quiere que digamos: no, sí, yo sí me las sé todas, yo puedo. No, porque entonces estamos dejando a Dios a un lado. Dios quiere que dependamos de Él. Que dependamos de Él. Dios está buscando corazones humildes que le den la gloria a Él. Y déjame decirte, en el tiempo que nosotros hemos pastoreado, nosotros no nos sentimos que ya lo sabemos todo. No. Hemos cometido muchos errores, claro, porque somos humanos y estamos aprendiendo. Pero no dependemos de nuestra capacidad, porque no tenemos, dependemos del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a pastorear, no habíamos estudiado en el seminario. Gracias a Dios que ahora hay seminarios. Pero allá en nuestra época, cuando éramos más jóvenes, no había. Como ahora, que te puedes preparar, qué bueno, gracias a Dios. Pero lo que Dios quería era que dependiéramos de Él. Y hemos visto la mano del Señor, cómo ha estado con nosotros,
cómo nos ha Él dado de su Espíritu Santo, cómo nos ha capacitado. Y damos gracias a Dios, porque en lo que nosotros somos débiles, Él es fuerte. Amén. Si ponemos nuestra mirada solamente en nuestra capacidad, entonces vamos a parecer, ¿verdad? Así como Moisés cuando le dice a Faraón, ay, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, verdad? Para ir con Faraón, nadie me va a creer. Y empezamos a ponerle al Señor. ¿Mande? Trabas, sí, empezamos a poner trabas. Hasta que el Señor le dijo, bueno, ¿qué? ¿No soy yo el que hizo la boca? O sea, ¿me vas a creer o no me vas a creer, Moisés? Y muchas veces así estamos en el ministerio. Hay algunos, ¿verdad?, que no quieren servir porque, ay, no, pero es que Señor, que... Y Dios le dice, yo te quiero usar, confía en mí. Yo te llamé y te llamé por nombre. Quiere decir que te conozco y te conozco muy bien. Sé lo que puedes hacer y sé lo que no puedes hacer. Y yo voy a desarrollar de lo que tú puedes hacer grandes cosas para el reino de Dios. Amén. Entonces no limitemos a Dios y no confiemos en nuestra habilidad o destreza, confiemos en quien nos ha llamado. Amén. Tercer cosa, después de que Dios le llama, recordemos que él tenía que hacer algo fuera de su habilidad. Y la tercera cosa que ya hablé un poquito de ello es que Dios lo capacita para el trabajo que le ha llamado a hacer. O sea, Dios le da de su Espíritu Santo para no depender de Él, sino depender del Espíritu Santo. Si Dios te ha llamado, Dios te va a capacitar. Punto. Lo importante es que estés completamente seguro que es Dios el que te ha llamado. Y no tú que te has llamado o tú que te has puesto en el lugar que Dios no te ha dicho que estés. Amén. Entonces es bien importante. Él nunca te va a pedir que hagas tú algo, que hagamos algo, si Él no nos ayuda, si Él no nos apoya, si Él no nos capacita. La razón por la cual muchos cristianos fracasan o se sienten desanimados en el ministerio es porque quieren hacer las cosas para Dios, pero en sus propias fuerzas. Quieren hacer cosas que para Dios, pero cosas que Dios no les ha pedido que hagan. Déjame repetirlo porque eso es bien común. Muchas veces el cristiano se siente fracasado porque queremos servir a Dios, haciendo cosas para Dios que yo quiero, que me gustan, pero no es lo que Dios me ha pedido que yo haga. Amén. Estamos muy calladitos. Espero que en casa sí digamos amén. ¿Okay? El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad que necesitamos para realizar la obra de Dios. ¿Ok? Puedo conocer mucho la palabra, pero si el Espíritu Santo no está conmigo, yo no voy a tener el poder que necesito para poder entonces vivir lleno del Espíritu Santo y hacer la obra de Dios, establecer el reino de Dios aquí en este lugar. Bezalel no podía hacer nada hasta que Dios no lo llenara de su espíritu, y fue lo que hizo. Jesús mismo no comenzó su ministerio hasta que no fue lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que Él subió de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo vino y fue entonces que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de ahí empezó su ministerio, pero tuvo que ser también lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente nos da la capacidad para realizar la obra de Dios, sino que además nos guía para conocer los tiempos de Dios. Conocer los tiempos de Dios. Cuando nosotros íbamos a venir para acá, hace ya años, nosotros habíamos escuchado el llamado de Dios
para venir como misioneros. Y era un llamado bien fuerte. Y nosotros no teníamos preparación, pero teníamos un llamado. Y cuando Dios te llama, Él se encarga de suplir y de capacitar. Amén. Pero queríamos ya, y hay muchos que lamentablemente no esperan. Y tienes que aprender a esperar. Eso es algo bien difícil en el cristiano, lamentablemente. Pero es bien importante en el ministerio. Hay personas que les dan una palabra y te dicen, Dios te ha levantado como profeta y te levantó como pastor, y al día siguiente ya levanta su iglesia. Pero tienes que esperar. Dios tal vez te dio una palabra, pero como decimos por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, en lo que Dios te llama y en lo que Dios te prepara y te capacita y te dice cuándo, hay un tiempo. Cuando nosotros comenzamos a escuchar el llamado del Señor, queríamos venirnos ya, ¿verdad? El pastor es más tranquilo, yo soy más como Pedro, yo soy más aventada, yo quiero ya, vámonos ya. Y el Señor nos decía, no, espérate, no es el tiempo. Y estábamos orando. Y Dios nos decía, no es el tiempo. Y yo, ¿para cuándo, Señor? ¿Cuándo? Yo ya me quiero ir, yo siento Asheville, yo pienso Asheville, estoy lavando platos y yo llorando porque yo me quería venir para acá. Para servir a Dios. ¿En qué? Ni sabíamos en qué. Pero queríamos venir. Tuvimos que esperar casi 2 años. Casi 2 años tuvimos que esperar en oración. Y esperando el tiempo, hasta que Dios, en su infinito amor y misericordia, abrió puertas. Porque en el tiempo, Él prepara las cosas, prepara las circunstancias, prepara las personas, prepara todo. Y entonces, cuando se dio el tiempo de Dios, todas las puertas se abrieron. Todas las puertas se abrieron. Y cuando nosotros llegamos a esta ciudad de Asheville, al primero que nosotros contactamos, estando ahí en Black Mountain, fue a Russell Hilliard. Algunos lo conocen. Y me acuerdo que cuando le hablamos por teléfono al pastor Russell, porque nos dieron el teléfono de él, nos dijeron, hay unos misioneros que están necesitando ayuda, háblenles por teléfono. Y les hablamos, el pastor Russell casi llora. Porque él dijo, estábamos Patsy y yo orando a Dios. Y le dijimos a Dios, si no nos envías una pareja esta semana, Señor, cerramos todo. Y fue la semana que nosotros llegamos. Dios tiene los tiempos. Pero tenemos que también nosotros estar atentos a los tiempos de Dios, que el Espíritu Santo va a ir poniendo y va a ir guiando. Si no vamos a ser solamente unos cristianos carnales. Yo pienso, yo creo, yo siento y lo hago. Y luego fracaso porque no era de Dios, no era el tiempo de Dios. Amén. Bezaleel había sido lleno del Espíritu Santo, no solamente para conocer la voluntad de Dios, no solamente para tener la habilidad, pero para también conocer los tiempos de Dios. Y eso es bien importante que nosotros aprendamos como cristianos. Amén. Es bien importante, porque dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? ¿Cuántos hijos de Dios hay? ¿Me están viendo? Que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces Él nos capacita. Amén. Él nos da de su presencia y Él nos enseña a discernir los tiempos de Dios. ¿Ok? Somos guiados por el Espíritu y no solamente hacemos lo que el Espíritu nos dice, sino cuando nos dice que lo hagamos. Cuando nos dice que lo hagamos. Y en esto hay mucho conflicto.
Muchos conflictos. Al menos el pastor y yo a veces conflictamos en eso. Porque como les dije, yo soy más de que ya. Y él es más tranquilo. Pero hemos aprendido como pareja. Y ahí les va un tip, parejas. Hemos aprendido como pareja que si el Espíritu Santo pone en él y en mí el tiempo, entonces damos el paso. Pero si el esposo siente que sí, la mujer todavía que no, y están orando, tal vez no es el tiempo de Dios. Amén. Y es que también hay conflictos porque en la iglesia hay muchos Pedros. Hay muchos Pedros que quieren que las cosas se hagan ya. Pastor, tengo esta idea. Y mire, vamos a hacerle así, así, así. Y el pastor dice, ok, vamos a orar. Oh, vamos a orar. Y luego se va, el pastor no sabe. El pastor no sabe porque yo tengo esta idea y esta idea mía es genial y esta idea va a funcionar. ¿Pero por qué te dijo? Pues que va a orar. No, de aquí a 2 años. No es que el pastor no quiera la idea. La idea es buena. ¿Pero es el tiempo? Tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Amén. Tenemos que esperar el tiempo del Espíritu Santo. Tenemos que esperar el tiempo de hacerlo. Eso le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando él andaba de viaje, vamos a Hechos 16, para que vean algo bien interesante. Hechos 16, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo, que tenía un conocimiento tremendo, él pudo haber dicho, pues yo voy y yo les comparto. Pero él se sujetó a los tiempos. Y el Espíritu Santo le dijo, no es el tiempo para Asia. No es el tiempo. ¿Me están entendiendo? Tenemos que aprender nosotros a depender del Espíritu Santo si somos hijos de Dios, para que nos guíe, para que nos capacite y para que nos enseñe los tiempos. Por eso el Señor les decía a sus discípulos, no hagan nada hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y los discípulos esperaron en el aposento alto. No fueron a compartirle a nadie las buenas nuevas hasta el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Número 4. ¿Qué más podemos aprender de Bezaleel? Bueno, aprendemos que él trabajó bajo autoridad. Bezaleel trabajó bajo autoridad. Y ahí es donde muchos como que batallamos un poquito. Él no solamente se sometió a la autoridad de Dios, sino que también a la autoridad que Dios había establecido sobre el pueblo, que fue Moisés. Éxodo 38, 22. Fíjense bien. Yo los traigo entre Hechos y Éxodo, ¿verdad? Pero está interesante. Éxodo 38, 22 dice, y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó ¿a quién? A Moisés. ¿Sí? No las cosas que Dios le mandó a hacer a Bezaleel, sino las cosas que Dios le mandó a Moisés. Dios le mostraba a Moisés y Moisés le decía a Bezaleel. Y Bezaleel se sujetaba a la autoridad. El sometimiento a la autoridad establecida por Dios es primordial para ser usados por Dios. Bezaleel pudo haber dicho, pues Moisés no sabe nada de esto.
Moisés no sabe lo que yo sé. Moisés no tiene la habilidad que yo tengo. ¿Qué me va a decir él a mí? Yo creo que esto se ve mejor de esta manera y yo lo voy a hacer así. Bezaleel no fue así. Dice la palabra que Bezaleel hizo todas las cosas que Jehová le dijo a Moisés. Porque Bezaleel respetó la autoridad que Dios había puesto sobre ellos. Moisés no sabía lo que sabía Bezaleel, ¿es cierto? Muchas veces la autoridad que Dios ha puesto sobre ti no sabe o no tiene la capacidad tal vez o la inteligencia, el conocimiento que tú tienes, es cierto. Es cierto. Pero Dios lo ha puesto como tu autoridad. Y lo que Dios está haciendo ahí, está viendo tu obediencia, nuestro sujetamiento a autoridad. Porque si no podemos nosotros sujetarnos a una autoridad que nosotros estamos viendo, ¿cómo nos vamos a sujetar a la autoridad de Dios que no vemos? Amén. Entonces vemos que Él hizo todo. Una persona que no se somete a autoridad está en rebeldía con Dios. Tan sencillo como eso. Y una persona rebelde a Dios no puede ser usada para el reino. Ay, qué duro, pero es cierto. Yo he sufrido eso. Somos muy diferentes en temperamento, el pastor y yo, ¿verdad? Él es bien tranquilo, pero tiene su carácter, ¿eh? Y yo soy, como les digo, soy un poco más como Pedro. Y Dios lo ha usado mucho a él para tratar conmigo y para que yo me sujete a autoridad de Él. A veces pensamos que nosotros sabemos más, y tal vez sí, tal vez sabemos un poquito más que la autoridad, y tal vez las cosas que tú lo harías diferente, pero Dios no te ha dicho que hagas eso, o que hagamos eso. Dios nos ha dicho que tenemos que sujetarnos a la autoridad. Si la autoridad se equivocó, pues allá la autoridad. Pero nosotros tenemos que sujetarnos a esa autoridad que Dios ha puesto. Y Bezaleel se sujetó a esa autoridad. Como nos enseña la palabra en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oh my goodness. O sea, ¿te das cuenta? Tenemos que aprender a sujetarnos a autoridad, aunque no estemos de acuerdo como la autoridad quiere hacer las cosas. Podemos hablar con la autoridad, podemos explicar nuestro punto de vista, pero si la autoridad nos dice, sí, pero se va a hacer así, así se hace. ¿Y nosotros? ¿Amén? Amén. Si papá y mamá dicen que así se va a hacer la cosa, porque es papá y mamá, nosotros decimos, amén, amén, ¿verdad? Porque es papá y mamá. Pero es que nada, es la autoridad. Y el Señor está viendo de qué manera nos estamos sujetando a la autoridad. Amén. Bezaleel dice que la palabra que se sujetó. ¿Ok? ¿No estamos de acuerdo con la autoridad todo el tiempo? Puede ser que no. Pero tenemos que apoyarlo, tenemos que orar por nuestra autoridad, no criticar a la autoridad, orar por nuestras autoridades. Entonces, si somos unas personas sometidas a la autoridad, entonces no vamos a tener ningún problema en orar por nuestras autoridades, como nos enseña la Biblia. Amén. Orar, no criticar o hablar mal. ¿Ok? Porque acuérdense que la palabra nos dice en 1 Timoteo que Él nos exhorta que levantemos oraciones y peticiones por aquellos que están
en autoridad. Entonces, si no podemos orar nosotros porque están en autoridad, entonces hay algo mal en nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Lo último que vamos a ver. ¿Qué fue lo que Bezaleel también hizo que nos enseña? Bezaleel trabajó en equipo. Bezaleel trabajó en equipo. Dice la palabra, y vamos otra vez al primer versículo que leímos, que fue Éxodo 31, del 1 al 6. Dice la palabra que él ha puesto, junto con Bezaleel, él levantó a otra persona, a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Qué interesante, porque el Señor no solamente llamó a Bezaleel, pero lo llamó como el principal. Y después levanta a Aholiab y también dice que puso sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan. No dice para que Bezaleel haga, sino para que hagan todo lo que te he mandado. Quiere decir que trabajaron en equipo. Y hablando de equipo, déjame decirte, Dios nunca llama llaneros solitarios al ministerio, Déjame decirte eso. Dios y yo somos mayoría, no necesito a nadie. No me vengas. O sea, Dios no llama llaneros solitarios al ministerio. Somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo. Es por eso el énfasis que el apóstol Pablo nos da en Corintios diciendo, porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, así somos nosotros y todos somos importantes en esta iglesia. Todos somos un equipo y tenemos que aprender a sentirnos como un equipo. Amén. Los que están en la limpieza son tan importantes. Tal vez no reciben las gracias como ellos quisieran. Pero lo importante aquí no es que te demos las gracias nosotros, sino porque lo estás haciendo para el Señor. Amén. Y eso es lo importante. Pero aquí todos somos uno solo y todos somos importantes para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Los sugieres son importantes. Los que están en el estacionamiento son importantes. Los que están orando son importantes. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y hablando de eso, quiero aprovechar este momento para decir y darle gracias. Gracias al equipo que ha estado con nosotros desde que empezamos a transmitir. Gracias, Nonito. Gracias, Alex. Estos dos jóvenes, de veras, denles un aplauso a ellos. Estos dos jóvenes, de veras, han estado trabajando. Ustedes no saben. Ustedes no saben. Ustedes solamente cuando estaban en casita veían la transmisión, pero no sabían las primeras semanas todo lo que había aquí, ¿verdad? Todo lo que había aquí, todo lo que ellos dos han tenido que aprender. Hubo un momento que tuvieron que desconectar todo lo que ven aquí, tuvieron que volver a conectar todo porque estaba todo mal. Y ahora se escucha un poquito mejor. Pero gracias, muchachos, porque han estado, como decimos, al pie del cañón. ¿Ok? A veces saliendo de aquí bien tarde, llegando bien temprano entre semana. Ustedes no se dan cuenta todo el trabajo que ellos han hecho, son parte del equipo. Gracias, Darío, gracias, Luis, que han estado también aquí con nosotros, Oscar, que has estado aquí con nosotros, ¿verdad? Gracias, muchachos, a todos. ¿Qué me falta? Batería. Gio, batería. Gracias, Gio, por estar. Teo, que ha estado aquí con nosotros también. Amén. Han estado con nosotros aquí cada semana. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Amén. Somos un cuerpo. Aquí no hay de que tú eres mejor que yo, no, porque entre todos Dios nos está usando para poder nosotros establecer el reino de Dios en este lugar. Y todos somos importantes. Y de esa misma manera Dios quiso establecerlo con Bezaleel. También Kimi también estuviste una semana con nosotros. Gracias, Kimi. Que no se me pase. Y si me pasó alguien, I'm sorry.
Pero es cierto, no solamente el Señor pone una autoridad, sino pone a todos los demás para que trabajemos juntos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos nosotros que juntos establecer el reino de Dios. Y dijo algo bien importante que Dios dijo en la palabra. Dijo que Él había puesto de su espíritu en los sabios de corazón, en personas que tenían temor de Dios. Personas que querían servirle a Dios, no por ser vistos, no porque van a recibir algo monetario, sino porque ellos aman a Dios. Y eso es lo más importante. Si tú quieres que el Señor te use en el ministerio, primero que tengas un corazón humilde, un corazón que le diga: Padre, yo te amo y yo quiero servirte, Señor, por quien tú eres. Quien tú eres. Que tu motivación sea la correcta. Porque tú has sido llamado por Dios por nombre. Vamos cerrando. Tú has sido llamado por Dios por nombre. Por nombre. Conoce tu nombre. Tú has sido escogido por Él. No es casualidad. Si estás aquí es porque Dios te ha escogido. Dios te ha llamado. Tú tienes un lugar en el establecimiento del reino de Dios en este lugar. No temas servirle a Dios. No temas servirle a Dios. Dios nos ha guardado en esta pandemia. Dios ha estado con nosotros. Hemos estado aquí semana a semana. Dios nos ha guardado. No temas servirle a Dios. Lo único que Él necesita es un corazón dispuesto a creerle. ¿Habrá aquí corazones dispuestos a creerle a Dios? Reconociendo que no es en nuestra fuerza, que en nuestra fuerza no podemos hacer nada, que le necesitamos a Él cada día para que Él nos guíe y nos llene con su Espíritu Santo. Para que Él nos dirija, como le dirigió a Pablo. Aquí sí, aquí no. Hoy sí, hoy no. Comienza a caminar en lo que Dios tiene para ti. Comienza a caminar. Reconoce que no puedes hacer nada en tus propias fuerzas, que dependes del Señor, que te llene de sabiduría, que te dé de su dirección, que te ponga a trabajar en el equipo que Él tiene para ti. Que tú te vas a dar cuenta quiénes tienen más o menos la misma visión. Te vas a dar cuenta más o menos quiénes son los que Dios está levantando al lado de ti, alrededor de ti, para hacer equipo dentro de la iglesia, para funcionar como un cuerpo. Amén. Eso es lo que el Señor estaba haciendo, y eso es lo que aprendemos de un siervo de Dios como Bezaleel. Cuando lees la palabra y dices: sí, Bezaleel, pero hay tanto que pudimos aprender de él. Amén.